Vamos a aprender un poco ahora sobre el tema del formato de número, ¿cierto? Porque una cosa es formatear la celda en cuanto a estilo, color, borde, tan. Otra cosa es tener muy claro el formato de número, que eso termina siendo el dolor de cabeza más grande para muchas personas en su momento. Lo primero que tenemos que tener claro es que en Excel hay distintos tipos de datos, ¿sí? Y Excel ya digamos, un nivel intermedio entre el usuario básico de informática que no tiene ni idea de los conceptos fundamentales de la informática, con el usuario avanzado que ya, alguien que es avanzado tiene que tener claro el concepto de tipos de datos. En Excel no lo tienes que tener demasiado claro, pero ya tienes que tener la noción. ¿Sí me entiendes? Entonces, empecemos por formatear esta hojita que vamos a capturar aquí, digamos, una lista de, perdón, de datos. Yo voy a ajustar texto, mire aquí me quedó muy, bueno, ahí está bien. Alineamos al centro arriba y ya ahí está, digamos, la hojita. Estas dos columnas pueden ser un poquito más anchas, la dirección debería ser un tanto más y el salario. Para el efecto que yo necesito ahora no me importa si se sale o no de la celda porque no lo voy a imprimir, digámoslo aquí. Bien, entonces, estos tres datos son texto o incluso dirección lleva texto y número. Para Excel, un dato que lleve texto y número es texto. Siempre. Incluso si lleva un espacio. Así el resto sean solo números, es texto. ¿Claro eso? Luego, cuando yo escribo aquí, por ejemplo, Edwin, y aquí Peñata, mire que Excel va dejando alineado a la izquierda, porque es la lógica del texto. Entonces aquí escribo carrera 54, número 2531, por ejemplo. Ahora viene el teléfono. ¿Cómo es el teléfono? 313-670-7194. Bueno, mire que automáticamente Excel alineó el teléfono a la derecha. ¿Cierto que sí? Tengo una pregunta. ¿Eso es un número o es un texto? Hasta este momento Excel entiende que es un número porque no encontró texto, sino número. Pero usted debe tener claro. ¿Cuándo le han dicho a usted, necesitamos la sumatoria de los números de teléfono de los empleados de siempre.net? ¿Para qué necesita la suma de los números de teléfono? Para nada. O el promedio. ¿Cuánto es el promedio de los números de teléfono de los empleados de siempre.net? No, ¿cierto que no? Luego, entonces, los números de teléfono realmente no son números, son códigos. Y aquello que es código, para Excel también es texto. ¿Sí me entiende? Pero, ¿qué va a hacer con el teléfono? A sacar el promedio. Entonces, el número de teléfono, como el número de cédula, como muchos otros números, realmente son códigos, ¿sí? Porque se usan es para identificar algo. Luego, entonces, el promedio de los números de cédula, ¿eso para qué serviría aquí? Para nada. ¿Cuánto suman los números de cédula de la población de Congliseña? ¿Cuántos son? Un conteo sí, exacto. Entonces hay que tener claro que aunque algunos datos se ven como números, realmente no son números ni nos interesa eso que se comporte como número, ¿sí? Pero hay otros que sí, ¿sí? Por ejemplo, el salario. Claro, ¿cuánto es la suma de los salarios? Hombre, por Dios santo, o sea, eso sí tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando hablamos de salarios, por ejemplo, que sea 1.200.000, no, dejémoslo así en 12.000. Ahí sí necesitamos que se comporte como número. Luego, yo no le debería poner un salario a una persona así como este, 1.200. Porque hasta ahí, ¿qué hizo Excel? Claro que es un número. Pero lo tiene como texto por el... No, no. De hecho, este Excel me resultó más inteligente de lo que yo esperaba. Pero vamos a poner otro caso aquí. 1.234.400. Ahí está. Mire ese. ¿Usted qué ve ahí? Uno lo tiene a un lado Usted ve, usted como ser humano ve un número ahí, ¿sí o no? Pero el Excel no pudo entender que eso es un número porque ahí tiene dos signos de puntuación que para él es una locura. ¿Sí es claro eso? Entonces, primer concepto fundamental. Si lo que yo estoy escribiendo son números, ojo, números, no código, porque en código tú le puedes poner espacio a los números de teléfono y nada te va a pasar. Porque tú no vas a sumarlos, ni a promediarlos, ni nada. Pero si lo que estoy escribiendo son números, o sea, cantidades, no deben escribirse separados por signos de puntuación de ningún tipo, salvo lo siguiente.
los decimales. Claro que tengo que separar los decimales porque de otra manera, ¿cómo sabría? Si yo le voy a decir, ¿cuánto es 12.5? Mire que Excel tiro eso a la derecha. ¿Sí es claro? Entonces, si son números, lo máximo que puedo ponerle es la comita decimal. Ahora, punto o coma. Depende de la configuración del teclado que usted tenga en el sistema. Eso es un tema que creo que no vale la pena abordarlo aquí ahora, pero si tienen dudas de eso, sería bueno que averigüen cómo es que se configura el teclado. Por estándar internacional, Colombia se supone que usa la coma como separador decimal, no el punto, ¿cierto? Sí, exacto. Ahora, una cosa es que Excel internamente no acepte esos caracteres y otra cosa es que a mí por visualización me interesa tenerlos separaditos en grupitos de 3 para poderlo leer más fácil. Porque no es lo mismo yo tener aquí 15.637.400 y tener aquí muchos números parecidos. Y yo para leer eso, ¿qué lío? Que tenerlos separados con puntos. Como podría ser en este caso, en grupos de 3, mire. Bueno, y entonces, ¿sí o no acepta los puntos? Claro que los acepta, pero solo en la visualización. Si te vas a la barra de fórmula, acá no hay puntos. ¿Sí? Luego, a la hora de ingresarlos, yo no debo ponerle caracteres especiales a eso, solo los números. Que él le hace, si lo que necesito es mostrarle la presentación, entonces corrijamos esto. Si lo que quiero es cuadrarle la presentación, pues entonces en ese caso yo selecciono y aquí está lo que yo les decía. Este se llama estilo de millares, que muestra los valores de la celda con un separador de millares en los grupos de 3 que estamos acostumbrados. Así es más fácil leer eso. No eran 15 millones, era 1.565.000, ¿cierto? Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los decimales. Yo dije aquí ahorita 12.5, ¿y por qué está un 13? Lo redondeó para mostrarlo. Si te vas a la barra de fórmula, ves el 12.5. Entonces, aquí hay otros cositos que me permiten aumentar o reducir el número de decimales que quiero ver. Cuando yo le aumento, pues empiezo a mirar más decimales para poder ver el número más específico. Sí, si yo tengo, por ejemplo, aquí un 13.435, 345, bueno, ahí me está mostrando 3, pero yo en realidad quiero ver 2. Ahí lo redondeo. ¿Sí? Solo para efectos de la visualización. Pero así como se le quitan, también se le pueden agregar. Sí, claro. De hecho, yo puedo decir aquí en vez de 1, ahí tienen de a 1, ¿cierto? Ahí ninguno o ponerle más. Cuando ya pasa mucho, lo que agrega son ceros a la derecha. ¿Sí es clara esa parte? Bueno. De hecho, ya cuando lo tengo como número y están bien digitados, yo no solamente puedo usarlo en millares, también puedo usar el símbolo monetario. Entonces, en este caso, ya le va a poner el símbolo de moneda. ¿Sí? Si fuera otro tipo de moneda, aquí tengo más opciones. Y si no es ninguna de estas, aquí hay más formatos de contabilidad. Perdón. Aquí. Sí, en este. Moneda. Y aquí en moneda. ¿Dónde me fue esto? Ah, sí, aquí están. Lo que pasa es que no me fijé. Mira, aquí hay cualquier cantidad de formatos de moneda. Por ejemplo, este. No tengo ni idea cuál es. Pero vea el símbolo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otro punto importantísimo a tener en cuenta es el siguiente. El tema de las fechas. Entonces ya vimos que los datos alfabéticos se comportan como texto y ya. Los que son números, especialmente los que representan cantidades con las cuales yo voy a hacer operaciones, deben estar escritos de la forma como les estoy diciendo. El otro formato importante es el de fechas, porque la fecha no es ni un número, ni es un texto. Edwin, una cosita antes de que pase al tema de las fechas. A mí a veces me ha pasado que yo escribo y en la primera celda. Entonces, en cuanto a la fecha, les decía que las fechas no son un texto, porque si tú te fijas, yo como escribo el día de hoy, aquí estamos a 6 de enero, 06, tengo que meterle un carácter que no es un número, 01, es que 1900, de 2017. De hecho, ahí se me pasó el carácter. Bueno, aprovechemos aquí la oportunidad para mostrar lo siguiente. Yo me equivoqué ahí, y estoy aquí. De hecho, hagamos lo siguiente.
13 de enero de 2017. Acabo de darme cuenta que le puse un 1 de más. Si trato de volverme con la flechita. Ajá. ¿Cómo es que yo entro a editar el texto de una celda, el contenido de una celda, para que no se me desplace entre celdas, sino dentro del texto? Para eso se usa la tecla F2. Entonces ahí sí yo me puedo mover sobre la celda. También sirve el doble clic. Pero eso es pérdida de tiempo. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, si me equivoqué y necesito devolverme sin que se me vaya para otro lado, le doy F2 y ahí sí me desplaza dentro de del texto. ¿Eso es claro? Muy bien. Ahora, el F2 no está como una tecla principal, sino secundaria. Mire, de hecho están naranjaditas las F1, F2, F3 y encima tiene otros caracteres distintos. Luego significa que en el teclado de este portátil hay que presionar primero Fn sostenido para poder usar el F2. Pero ya eso es una cosa propia del teclado. Bien. Entonces, aquí tengo dos fechas. ¿Eso es un texto? Podría ser por las flechitas que van así todos Es un número. Es una fecha. Ahora, les voy a confesar otra realidad. Para Excel, las fechas realmente son números. De hecho, hagamos lo siguiente. Pongamos el número 1. Y le decimos aquí a Excel que nos lo muestre con formato de fecha. El 1 es el 1 de enero de 1900. Luego el 2. ¿Cuál día cree que es? 2 de enero de 1900. Exactamente. Entonces, el día de hoy, que lo tenemos aquí, en formato de número, es el día 42.741, contado desde el 1 de enero de 1900. Entonces, informáticamente las fechas sí son números. De hecho, hagamos este ejercicio. Ese número, 4, y lo convertimos a fecha. Fecha y hora, por aquí debe haber uno que me dice fecha y hora. Ah, no, ya sé, tengo que irme aquí a personalizar, pero entonces, fecha, yo quiero que me lo muestre con fecha y hora, aquí no hay, bueno, hora. Pongamos este de hora, a ver qué nos da. Ese punto, ¿qué le puse yo? No me acuerdo, punto 4, significa que es las 9:36. Exacto, de hecho ya tiene el formato completo en la barra de fórmula. Aquí vemos que la fecha es 6 de enero de 2017 a las 9:36. O sea, esas décimas que pusimos ahí, las toma como horas y minutos y segundos. En realidad, las fechas y horas sí son números. En el fondo, en el trasfondo del asunto. Entonces, eso creo que es válido tenerlo muy presente. Convirtamos esto en general, mire, que es el día de hoy, tal. Ese concepto es importante, sobre todo cuando yo tengo que hacer sumas, restas, multiplicaciones de fecha. ¿Cuándo toca hacer multiplicaciones de fecha o restas de fecha? Cuando yo necesito saber el número de días transcurridos entre una fecha y otra, por ejemplo. Entonces yo digo, vamos a poner esto en formato de fecha corta. Desde el 6 hasta el 13 de enero, ¿cuántos días hay? Yo le digo igual a 13 menos 6, ¿cierto? Da 6.6 días. O sea, 6 días y unas horas. ¿Por qué me dio el punto 6? Porque aquel acuerde que no está entero, sino que está a punto 4. ¿Ya? Está trabajando con Exactamente. Entonces ahí está. Obvio que esto no debe expresarse como fecha porque me daría como, vamos a ponerlo como fecha y verá que da una fecha toda extraña, da 6 de enero. Pues obvio que no. Aquí lo que me está diciendo es que han pasado 6.6 días entre esas dos fechas. O sea, 6 días y algo más de la mitad de otro día. Bueno, ese tema es importantísimo ahí. Claro, no, es que ahí es donde se aplica. Sí, y no solo ahí, en muchas otras cosas. Por ejemplo, yo necesito aquí, vamos a insertar una columna. ¿Cómo es que se inserta una columna con el teclado? Control más, estando la columna seleccionada. Vamos a poner aquí algo que me calcule la edad, para que vamos aprendiendo un poquito el tema de fórmula. Antes de hacer eso, ya lo hice ahí en el video, pero es importante que tengan en cuenta. Cuando yo voy a hacer fórmulas de cualquier tipo en Excel, debo iniciar con el carácter igual. El más es una tradición.
una herencia que traemos de Lotus 123 y de QPro de a los años 80, los primeros Excel que existieron. Yo sí. Ese más, ¿por qué se usaba? Porque simplemente con eso tú decías que vas a iniciar con un número positivo, ¿cierto? Pero en realidad no es necesario el más, sino el igual. Con el igual, vamos a calcular la edad de una persona que haya nacido el 6 de enero de 2017. Obviamente que si nació el 6 de enero tiene 0 días, 0 años, ¿cierto? Pero ahorita cambiamos la fecha. ¿Cómo calculamos la edad de una persona? La fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. Y aquí empiezan a jugar las funciones. No la vamos a profundizar por ahora, pero hay una función tan simple en Excel como hoy. Yo abro y cierro. Bueno, toda función termina en abrir y cerrar paréntesis. Dentro de esos paréntesis pueden haber muchas cosas, pero en el caso de la función hoy no necesita más nada. De hecho, si yo le doy enter ahí, mire que me puso la fecha de hoy. La función hoy me devuelve la fecha de hoy. Cuando tú abras este archivo mañana, te va a salir ahí ya no 6 de enero, sino 7 de enero. Porque él realmente no tiene una fecha guardada, aunque te esté mostrando la fecha. Tiene el hoy del momento que toque. Y depende de cómo tengas el calendario acá configurado también. Claro, lógico, porque él se pega a la fecha del computador. Pues adivino tampoco es. Entonces, si yo cojo hoy y le doy aquí menos esta fecha, me devuelve un número que vamos a ponerlo primero que todo general. Me da menos 4. ¿Por qué? Menos 0,4. ¿Por qué será? Porque es 0 menos 0,4 que lleva el otro de más, entonces está dando negativo. Vamos a cambiar esta fecha. Vamos a poner aquí la fecha de nacimiento de Myler. ¿Cuándo nació Myler? 19 de diciembre de 96. Este es un niño, hermano. Tiene 7.323 días. O sea, ese número siempre viene en días. Esa es la edad de Myler, claro, pero ¿cuántos años tiene? Entonces, aquí viene otro ejercicio. Esto debemos dividirlo entre el número de días que tiene un año. Ahora verá, entonces, por regla matemática general, yo no puedo hacer una división directa aquí. ¿Por qué? Vamos a intentar entender esto, que es más matemática que Excel. Si yo le pongo aquí dividido entre 365, ¿qué va a hacer Excel? Va a coger la fecha de hoy, perdón, esta fecha que está en la celda E2, y la va a dividir entre 365. Y ese resultado se lo va a restar a la fecha de hoy. Porque por matemática la división se resuelve primero que la suma y la resta. ¿Sí me hago entender ahí? Hay una resta y una división continuas. ¿Sí? Luego, Excel, ¿qué hace? Primero resuelve las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. ¿Sí es claro? Si yo necesito obligarlo a que primero haga esta resta y ese resultado sea el que se divida, debo meter eso entre paréntesis para que él diga, bueno, cojo hoy, le resto esta fecha y ya ese resultado es el que voy a dividir entre el número. Entonces aquí, Myler tiene 20 años y unos días. Cumplió el 13 de enero, ¿fue? De diciembre. Bueno, 13 de enero cumples aquí mi amiga, véala. Sí. Bueno, entonces aquí me está dando la edad de Myler en días. Perdón, en años y fracciones de años. Sí, pero aquí hay dos problemas. El primero es que yo necesito la edad solo en años. Pero eso lo resolvería relativamente fácil restándole decimales a eso. 20 años. ¿Sí o no? Pero digamos que no es tan relevante, pero sí es técnicamente válido tener en cuenta que los años, en 20 años que Myler lleva de vida, en realidad han pasado 5 años bisiestos, que no son de 365 días, sino de 366. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y creo que lo más complejo que vamos a ver aquí en cuanto a eso es que en realidad un año no dura 365 días, ni 366. Un año dura 365 días y 6 horas. Eso en fracción significa que dura 365.25 días. Luego la división, para poder tener la edad exacta de Myler, es entre 300, y no es del todo exacta inclusive, es entre 365.25.
Eso ya es matemática y un datico extra, pues, que no viene al caso aquí ahora. Una preguntita ahí. Sí. ¿Es posible que, o sea, sin ocultar los fraccionarios, que solamente me den 20? Por ejemplo, si después necesito promediar la edad de todos los... Claro. Tener en cuenta las decimales. Sí, pero la edad, bueno, la edad sí se promedia. Sí se puede, claro. De hecho, hay otras funciones, lo que pasa es que no quiero todavía ahondar en eso, para que él ignore los decimales. Por el momento, lo que estamos haciendo es ocultarlos, ¿cierto? Ocultarlos nada más. Pero no quiere decir que él no los tenga en cuenta. ¿Sí? Está sumando internamente. Sí. Entonces, el tema de la presentación de fechas y horas, el formato de fechas y horas, de números, de todas esas cosas, está claro. Importante, muy importante, especialmente cuando yo necesito calcular datos.